Y me da mucho gusto hoy, me da mucho gusto tener el privilegio de hablar con un querido amigo, admirado amigo, colega, somos compañeros todos los días en Milenio, Álvaro Cueva, que es el más reconocido, analista de televisión, crítico de televisión, conocedor de televisión. Mi querido Álvaro, qué alegría poder hablar contigo, me da mucho gusto, ¿cómo estás? Queridísimo Joaquín, yo feliz de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Es un honor, es un privilegio y tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo estoy? Estoy preocupado. Es que no es para menos. Lo que veo en la tele, lo que escucho en la radio, me angustia. Dime, ¿qué ves y qué escuchas que te angustia? Los spots electorales, Joaquín. Mira, llevo más de 34 años analizando este fenómeno y jamás, te lo juro, jamás me había enfrentado a spots tan mediocres, tan decadentes, tan huecos, tan baratos, tan groseros. Estamos ante los peores spots electorales de todos los tiempos en México y yo creo que lo tenemos que discutir porque no nos lo merecemos. Porque algo debimos haber aprendido con tantas transformaciones, con tantos cambios en los últimos sexenios, porque algo tendría que estar haciendo la autoridad electoral para impedir esta desgracia. Pues lo que pasa es que los partidos no cambian, por más que digan que son diferentes, que no son iguales, los partidos son los mismos y los intereses partidistas son los mismos, el poder y el dinero. Tienes toda la razón y esto queda reflejado con mucha claridad en los spots, porque no hay manera de ver tanto odio, no hay manera de ver tanto vacío y de no concluir que todos los políticos son iguales, que todos los partidos son iguales, y por lo mismo, y esta es la parte preocupante, porque no es un asunto de gustos personales, ¿ok? Lo preocupante es que tú como ciudadana, tú como ciudadano, cuando ves esto, dices, ¿para qué voto? ¿Para qué elijo? Si finalmente quede quien quede, nos va a estar yendo mal. Sí, es que, repito, los partidos solo obedecen a sus intereses. Y les encanta a los dirigentes, porque muchos de partidos políticos es promoción de sus dirigentes, de sus presidentes, salir en la tele. Y además, como no les cuesta dinero, y el tiempo es gratis, y la producción, pues también, pues Banchas Castilla, querido Álvaro. Mira, a mí todo esto me enfurece por muchas razones. Primero, porque evidentemente representa una afectación para los medios como la radio, como la televisión, porque no hay ser humano que después de un día difícil, que después de sufrir todo lo que sufrimos en pandemia, por muertes, por salud, por ausencias, por trabajo, te quieras relajar con los medios y te enfrentes a toda esta avalancha de odio. No hay manera, de veras, ¿qué haces? Pues le cambias, pues le apagas, y ahí hay una afectación. Luego, está la afectación moral. Tú como padre, tú como abuelo, imagínate que estás desayunando con tus hijas, con tus nietas, y de repente aparece un disque cirujano todo ensangrentado con un feto en una bolsa de plástico aventándolo a un bote de basura. ¿Qué le dices a tus niñas? ¿Qué le dices a los chiquitos cuando te preguntan? ¿Qué le dices cuando escuchan grosería tras grosería? Groserías que nosotros no podemos decir al aire. Sí, es que ellos te gustan tienen un fuero, Álvaro. Lo que pasa es que ese fuero que se traduce en impunidad, ellos en su arrogancia no se dan cuenta de que se están hundiendo más, y al final esos spots retratan perfectamente lo que son los partidos políticos, Álvaro. Gracias Joaquín por decir lo de arrogancia, porque todos, absolutamente todos los partidos, hasta los de izquierda que andan de humildes y que no sé qué, cuando ves lo que hacen, te llevan a la arrogancia, te llevan a este asunto de es que nosotros necesitamos completar este proceso, es que nosotros tenemos que acabar con aquel partido, es que nosotros, pero pocos, realmente muy pocos, se atreven a explicarnos las cosas, a darnos alternativas, a cumplir con la función para la que fueron diseñadas estas estrategias de comunicación política, que es ofrecernos información útil, información que nos ayude a decidir por quién vamos a votar este verano. Sí, es que lo suyo no es la información, lo suyo es, primero, los protagonismos, y después el subestimarnos y creer que somos idiotas todos, y que nos vamos a creer lo que dicen en sus spots,
Y otra cosa, ellos solo son más, Álvaro, porque creen que los spots le van a dar votos. Yo quiero ver qué spot le va a dar un solo voto a un solo partido. Claro, pero ¿sabes qué es lo más irritante? Que se sienten chistosos, que en su infinita soberbia creen que uno se ríe cuando le están faltando al respeto, cuando le sacan borreguitos medio trasquilados, cuando le sacan mujeres embarazadas yendo al ultrasonido para que le digan que el futuro del bebé es la pobreza. Creen que uno se ríe mucho cuando ve a los candidatos cantando, bailando, poniendo a la esposa a mover las nalgas. Me muero, Joaquín, me muero. Sí, es que además eso es una expresión de su pequeñez, cuando se quieren hacer los graciosos, los chistosos, que no sé de dónde sacan que tienen, son como algunos cronistas de deportes que ahora ya no importa el deporte sino ser, entre comillas, chistosos a fuerza, ¿sí? Y a esta le está pasando lo mismo, ahora son chistosos, puta, qué caro nos salen sus chistes. Mira, cuando tenemos un problema de salud, como esta pandemia, cuando tenemos un problema económico, como el desempleo, cuando tenemos problemas de seguridad, cuando tenemos tantas broncas, créeme, no hay político en el mundo que lo resuelva poniendo a bailar a la esposa. No hay político en el mundo que lo resuelva con borreguitos medio trasquilados, contándonos chistoretes. No hay político. La política es otra cosa. ¿Cuándo lo van a entender, caray? Pues ya no lo entendieron, Álvaro. Ya no lo entendieron porque son muchos años. Porque si me decías cuando el Priato y todo esto, a ver, aquí empezó un avance, una transición democrática en el 97, cuando pierde por primera vez el PRI la mayoría histórica en la Cámara de Diputados, y se confirma en el 2000 cuando pierde el PRI la presidencia de la República por primera vez en su historia. Sí. Y nos siguen hablando del PRI, Álvaro. Es que no tienen un discurso, no tienen nada que decirnos, no tienen nada que ofrecernos. Y cuando tus autoridades, o quienes quieren ser tus autoridades, no saben para dónde llevar a la nación, preocúpate, Joaquín. Ahora, ¿entiendes por qué te digo que estoy angustiado? Estoy muy preocupado porque yo no veo para dónde. No veo para dónde. Creo que después de las elecciones vamos a caer en una depresión peor a la que estamos sufriendo ahora. Pues es muy probable, Álvaro. Yo además tengo que batallar todos los días con 2 cortes, ¿sí? Al 10 para la 1, al 10 para las 2 y al 10 para las 3. Porque además, si no los pago, multan a Radio Fórmula y nos sancionan. ¡Qué bonita democracia! Ahora estamos perseguidos, pero además, Joaquín, hay una suerte de competencia desleal en estos señores que yo no perdono. Porque, ojo, ellos sí pueden sacar imágenes muy fuertes en horario familiar. Tú y yo, no, porque nos multan. Ellos pueden decir groserías. Tú y yo, no, porque nos multan. ¿Qué pasa? De veras, ¿por qué ellos no pasan por el filtro de la ley de radio y televisión? ¿Por qué ellos son tan privilegiados que pueden hacer con nosotros lo que quieran? Y no hablo de nosotros como los comunicadores profesionales, ¿ok? Hablo de nosotros, el pueblo de México, porque eso también manda mensajes, porque eso también da miedo, porque eso no es una solución en épocas electorales. Y además, fíjate, en su soberbia y en su distancia con lo que llama López Obrador el pueblo, con la gente y con la realidad, están haciendo spots como si no estuviéramos pasando la peor tragedia sanitaria en más de un siglo, con más de 200,000 muertos, toda una tragedia que un día esos muertos se van a levantar a través de sus familiares, de sus deudos, para exigir qué hicieron con nosotros, cuando van más de 2 millones de contagios, cuando estamos con problemas graves de desempleo, de falta de crecimiento, de inseguridad que no ha podido superarlo, y hacen los spots como si estuviéramos pues en la jauja de Fox o al principio de Peña Nieto, ¿sí? No. Mira, me encanta que lo digas porque yo llevo todo el año, absolutamente todo el año, reportando domingo a domingo el tema de los spots. Porque esto comenzó con el año, con las precampañas, luego con las intercampañas, ahora con las campañas. Y es escandalosa, de veras, escandalosa la hipocresía, la doble moral, la ceguera de estas personas ante el momento histórico que estamos padeciendo. De repente por ahí alguien como que quiere hacerlo bien, pero en un contexto tan oscuro, créeme, no lo encuentras, o sea, no ves, no destaca, no pasa nada, caray.
Así es. En fin, querido Álvaro, ¿sabes qué? Que esta es una conversación entre tú y yo y todas las personas que nos escuchan y que nos ven, porque los partidos políticos desde su distancia ni nos ven ni nos oyen. Qué triste, mi Joaquín, de verdad. Pero no. Pero ¿sabes cuál es el privilegio? Podérselos decir y con alguien documentado fundamentalmente en el tema de medios de radio y televisión como tú. Gracias, Joaquín, de todo corazón. Gracias por esta oportunidad y gracias. Al contrario, querido Álvaro. Te mando un abrazo, Al contrario, querido Álvaro. Ya está, igualmente, estás con el cariño y la admiración de siempre. Te abrazo. Es Álvaro Cueva, crítico, analista. Él escribe todos los días en Milenio. Y los domingos se refiere a estos temas. Y ahí está. Los partidos políticos por su lado, claro. Nosotros por el nuestro. Gracias, querido Álvaro.